Te invitamos a que escuches el programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Acompáñanos de lunes a viernes por esta emisora. Nuestro anhelo es poder edificar tu vida a través de la enseñanza bíblica. Para más información sobre este ministerio, visita nuestra página de internet www.ministeriososana.com. Y nos cambió y vino tu presencia. Bueno, seguimos con esta serie de temas al que le hemos denominado el misterio del 666. En este segundo tema vamos a hablar, o segundo estudio, vamos a hablar sobre el número 6 en específico. Considero que es necesario que nosotros podamos ahondar, profundizar en el número 6, ya que para hablar del sistema de la bestia, donde aparece un 666, un 666, es necesario comprender el número 6 como tal, pero de su naturaleza, desde las escrituras, para que de esa manera nosotros podamos entender el sistema del 666, y no lo vamos a poder comprender a cabalidad, al menos que entendamos que el 6 es un número de hombre, que todos sabemos eso, pero ¿cómo es que lo maneja las escrituras? ¿Cómo es que maneja el número 6 y por qué en la medida en que estudiamos específicamente el número 6 nos damos cuenta que el hombre y la creación y la tierra están marcados, tabulados con el número 6, incluso en su propia caída? Entonces es importante también, como ya lo mencionamos en un estudio anterior, volver a retomar ese principio hermenéutico conocido como la gematría bíblica, y para ello también tenemos que recordar que hay profecías que no fueron dadas para otros tiempos, pero que sí son para el final de los tiempos, para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces el tema de hoy se llama el misterio del 6, porque el tema en general de esta serie se llama el misterio del 666, pero hoy vamos a hablar específicamente del misterio del 6. Voy a leer entonces Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 en adelante, y dice de la siguiente manera: también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Ella hace que todos, pequeños y grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. Por lo tanto, nosotros necesitamos comprender con todo lo que la Biblia dice, el significado bíblico del número 6. Para ello creo que es necesario traer a colación que muchas profecías, como lo decía al principio, muchas profecías no fueron dadas para otros tiempos, a pesar de que hombres de Dios, hombres preparados, eruditos, se han dedicado al estudio de la profecía del 666 y de otras profecías, no lograron entenderlas, aunque les dieron una interpretación. Pero hoy nosotros podemos darnos cuenta, el tiempo ha sido su mejor examen para ello, los ha evaluado y se equivocaron en varias interpretaciones de la profecía. Esto en ningún momento quiere decir que nosotros lo estemos criticando, al contrario, considero que son ejemplo para nosotros de la manera en que entregaron sus vidas al estudio de la palabra, de la manera en que vivieron y el legado que nos dejaron. Ahora, lo que estoy recalcando es como le pasó a Pedro o a Juan, que también pidieron interpretación de ciertas profecías, le preguntaron al Señor Jesucristo si restauraría el reino de Israel en el tiempo de ellos. Jesús les dijo que no les tocaba a ellos. La respuesta que Jesús les dio fue: no os toca a vosotros saber ni el Kairos ni el Cronos, que solo a mi Padre o que solo mi Padre tiene en su potestad. Es decir, le estaba diciendo que no les tocaba a ellos saber el Cronos, el tiempo del hombre, ni el Kairos, que es el tiempo de Dios, porque las dos palabras son griegas, pero una se refiere al tiempo de Dios y otra se refiere al tiempo del hombre, que no le tocaba a ellos específicamente conocer ese tiempo. Es decir, era una profecía para otra generación. De la misma manera, como lo dijimos en un estudio anterior, las primeras generaciones de la iglesia, por ejemplo, la generación de la pospadre apostólica, fue una generación de los padres apostólicos. Ellos interpretaron que el anticristo era Nerón, por algunas razones que obviamente
simplemente, o algunas profecías basándose, por ejemplo, en Apocalipsis 17, que no vienen al caso. Pero un ejemplo de esto: nosotros hemos nacido en esta época y ni siquiera nos hemos enmutado, ni preguntado, ni asombrado, porque desde que nacimos Israel ya era nación. Sin embargo, Israel como nación es una profecía muy reciente. De hecho, Israel para la fecha del 2014 que estamos, tiene 47 años de haber nacido, y está a 3 años más aproximadamente de cumplir su primer jubileo, desde que, bueno, en ese caso desde que poseyó Jerusalén, ya Israel completa. Ahora, si le agregamos que desde 1947 fue autorizada como nación, entonces ya estaríamos nosotros hablando de unos 67 años que tiene Israel, y que va a cumplir 70 años de ser una nación, que es relativamente una nación muy joven a comparación de todos los años que las demás naciones han tenido, como las propias Irán, Irak, que están a su alrededor, Egipto, etcétera. Pero bueno, entonces nosotros vamos a profundizar. Menciono todo esto por la importancia de conocer que hay profecías que están selladas y que no son que no fueron para otras generaciones, como hay profecías que ya se cumplieron. Entonces yo quiero solo dar un ejemplo. Los ministros del año, la generación de la iglesia, los ministros de los años 1930, creyeron y aseguraron que el anticristo era Hitler. Y tenían razón en el sentido de que ellos, Hitler sí era un anticristo, pero no era el anticristo. Pero también ellos, así como en algunas cosas acertaron, en otras no acertaron. También ellos entendieron y esto es muy interesante, porque ellos entendieron que los años la generación de 1930 a 1970 entendieron que las profecías de la restauración de Israel era la generación que debería estudiarla y que debía de comprenderla. De hecho, también los rabinos empezaron a estudiar Ezequiel capítulo 38 y 39, porque entendieron que Ezequiel capítulo 38 y 39 hablaba de la restauración de Israel, y también muchos ministros de esa época. Y Dios les abrió el entendimiento, porque realmente era para ellos esas profecías y estudiarlas. Entonces nos dejaron ese legado a nosotros para que nosotros sigamos el estudio de esas profecías, y que nosotros vemos hoy un Israel restaurándose, porque no está completamente restaurado, y haciendo muchas cosas que la profecía de la Biblia dice. Tenemos que entender que es la profecía de la Biblia la que marca los tiempos, y que no es el hombre el que tiene que agregarle nada a eso. Pero bueno, entonces entremos de lleno, porque, como lo dije al principio, este estudio en ese estudio vamos a ahondar en el significado del número 6. Dios le designó al hombre 6 días para su trabajo. De hecho, Dios crea al hombre en el 6º día. Por eso se conoce el 6 como el número del hombre. Pero no solamente eso. No es solamente de que Dios ha creado al hombre en el 6º día, sino que también le designó 6 días en su trabajo. Así que el 6 empieza a marcar a todo aquello que está relacionado con el trabajo humano. El 6 tiene varios significados. Por ejemplo, el 6 es la plenitud secular, es la perfección humana. En muchos pasajes de la Biblia, cuando aparece el 6, está relacionado con aspectos negativos, como por ejemplo, y esto es muy interesante estudiarlo y verlo, el 6º mandamiento de la palabra, de la oración del Padre Nuestro, que nosotros lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 12. El sexto mandamiento, perdón, no mandamiento, sino que la sexta cláusula del Padre Nuestro tiene que ver con el perdón del hombre. Por eso dice: perdona nuestras deudas. Esa es la sexta cláusula de la oración del Padre Nuestro. Pero también el sexto mandamiento que se le dio a Moisés tiene que ver con el peor pecado, que es el asesinato. Cuando la Biblia claramente habla que no asesinarás, es el sexto mandamiento. Miren cómo se va desarrollando esto, y no voy a tratar de ir despacio. Dios creó al hombre en el 6º día. Dios establece para el hombre 6 días, que 6 días debe trabajar. Ahí empezamos a ver
una relación humana con todo lo que tiene que ver el 6. Entonces el 6 empieza a arrojarnos varios significados que tienen que ver con el hombre. El sexto mandamiento de Moisés está relacionado o es el pecado del asesinato. La sexta cláusula de la oración del Padre Nuestro también tiene que ver con el pecado del hombre. Y entonces empezamos a entrar a una serie de situaciones muy impresionantes que nos van dando el conocimiento o la profundidad de que el 6, más que un número, porque vamos a ver más adelante en otro tema el 6 no como número, sino como fue revelado en los manuscritos originales. Y entonces nosotros vemos en el 6, al ir a la Biblia, que el 6 está marcado con todo lo que tiene que ver con el hombre. Por ejemplo, la generación de Caín, que es la primera descendencia de Adán, que se rebela contra Dios, porque Caín es el primer hombre que se rebela contra Dios. Adán peca, pero Adán se arrepiente, y Eva, pero Caín no. Caín peca y no se arrepiente, no obedece. Y entonces la descendencia de Caín llega hasta la sexta generación. Es decir, entonces, en otras palabras, vemos cómo por alguna razón o Dios tabula eso y solo permite que la sexta generación que se mencione solo la sexta generación de Caín. Abraham hace 6 intercesiones delante de Dios por Sodoma. Entonces, de nuevo, el 6 en esta ocasión marca la imperfección del hombre en la oración, porque el Padre de la Fe hace 6 intercesiones. Ustedes lo pueden leer, las puede contar en Génesis capítulo número 18, y esas oraciones no son escuchadas porque es la imperfección del hombre en la oración, que no llega a una intercesión, a la perfección de la intercesión, por lo cual no es contestada la oración. Es muy interesante que los holocaustos en Génesis 22, porque en Génesis hay 6 holocaustos, vemos 6 holocaustos en Génesis 22, en el versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 7, y en el versículo 8, y en el versículo 13, y no hay 6, solo hay 6, y no hay una séptima, porque el séptimo holocausto era el holocausto divino del Señor Jesucristo, que haría una expiación por los pecados. Pero eso solo es un análisis para que nosotros o una revisión así del número 6 en la Biblia, porque nosotros, vuelvo a repetir, debemos de ver la Biblia, debemos de leer la Biblia, no podemos ver otra cosa. Un dato interesante también que nosotros vemos es que en la Biblia se mencionan 6 terremotos, en las Escrituras se mencionan 6 terremotos. Bueno, son detalles, cómo el número 6 tiene que ver con la imperfección humana, y con las cosas también que en este caso el diablo se mete dentro de ella. La serpiente fue creada en el 6º día. Bueno, como lo dice la Biblia, fueron creados todos los animales terrestres, los reptiles, y entre ellos fue creada la serpiente. Ahora, esto es muy interesante, porque como estamos analizando el misterio del 6, la serpiente tiene 6 nombres, en hebreo tiene 6 nombres, y cada uno con un significado muy peculiar, y también sus significados tienen mucho que decirnos. En Génesis capítulo 3, versículo 1 está el Nahash, que es el primer nombre que aparece de la serpiente, y que significa susurrar o dar un conjuro, que es la serpiente cuando habla con Eva. Entonces el nombre de la serpiente en Génesis 3.1 es Nahash, es el primero. El otro nombre de la serpiente es Tanín, que aparece en Éxodo capítulo 7, versículo 12, y significa alargar, o también una serpiente o una gran serpiente. Ese es el segundo nombre. El tercer nombre de la serpiente es Saraf. Todos estos nombres son en hebreo, y eso aparece en Números 21.8, y esta es una raíz de donde se saca la palabra consumir, o también se puede entender como encender y quemar. Es el tercer nombre de la serpiente. El cuarto nombre de la serpiente es Efeb, y Efeb aparece en Job 20.16 y significa venenosa. Mire, qué interesante cada uno de los nombres de la serpiente. Una es como hacer un conjuro susurrando, otra es como una gran serpiente, el otro es encender o quemar o consumir, el otro es venenosa, es el cuarto nombre. El quinto nombre de la serpiente es Aishub. Y Aishub aparece en el Salmo 140, versículo 3, y quiere decir doblar hacia atrás o acechar.
es decir, como doblarse hacia atrás para atacar. Eso aparece en el Salmo 140, versículo 3. Y el último nombre de la serpiente en hebreo, estoy hablando en hebreo porque en griego cambia totalmente la situación, es Sifoni. Y aparece en Isaías 59:5 y significa sacar la lengua o silbar. Bueno, eso no estamos estudiando a la serpiente, pero estamos estudiando el misterio del 6 y por eso estoy mencionando estos nombres para que podamos comprender nosotros el misterio, en este caso, del 660, el misterio del 6, porque estamos ahorita estudiando específicamente el misterio del 6 y esto nos lleva a muchas cosas que nosotros tal vez no manejamos porque no se maneja el hebreo como tal. La mayoría de gente obviamente no ha estudiado el hebreo. A mí el Señor me ha permitido hacerlo. Ya llevo algunos años estudiando el hebreo. Pero incluso la palabra para hombre, hay 6 palabras hablando del 6 palabras que se traducen hombre en la Biblia. Una de ellas es Adán, que se puede traducir como el hombre o como ser humano. Otra es Elish, que se puede traducir como fuerte, vigoroso, en mente. Otra, bueno, y se pueden traducir, depende del contexto que se encuentre. Otra es el Enosh, que es el hombre débil o considerado como mortal. Otra es el Geber, que es un hombre fuerte, un hombre poderoso. Esas son las cuatro palabras que se utilizan en hebreo, porque en griego se utilizan otras 2. Por todo en la Biblia hay 6 nombres para hablar de hombre. Y ahí solo entre paréntesis, aquí es donde podemos explicar nosotros el pasaje cuando dice que maldito el hombre que confía en hombre, pero en hebreo dice maldito el Enosh que confía en el Adán. Entonces está diciendo que maldito el hombre maduro que confía en el hombre inmaduro, porque el hombre inmaduro sí debe confiar en el hombre maduro, pero el hombre maduro no puede confiar en el hombre inmaduro. Bueno, sigo recalcando que nosotros estamos analizando específicamente estamos analizando el misterio del 6, porque es importante que lo entendamos en esa proporción y que veamos nosotros, amados hermanos, qué tan importante es entender en este caso el misterio del 6 y cómo se maneja, porque la Biblia nos profetiza que es el número de un hombre. Si hacemos un poquito de gematría bíblica y cómo la Biblia nos lo enseña, ya lo había yo mostrado en el número 4, que muchas veces se estudia el número 4 como 3 más 1, pero el 6 también en la gematría bíblica se puede estudiar de la siguiente manera, que es 5 más 1, que es la gracia de Dios suplantada por la corrupción del hombre. O también se puede estudiar el 6 de la gematría, así lo estudia, como el 7 menos 1, que es la imperfección espiritual. Así se maneja la gematría bíblica. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver todo eso que les acabo de mencionar, obviamente nos damos cuenta cómo el 6 está marcando al hombre en todos sus aspectos. Por lo tanto, nosotros sabemos que el 6 es el número de la perfección humana, que es la imperfección de Dios. Pero lo interesante de todo eso que estamos viendo es que entonces también el 6 como número de hombre, también el 6 aparece. Hay 3 hombres donde está marcado el 6, pero estoy hablando en la Biblia, no estoy hablando de que a nosotros se nos ocurra ponerle numerar o poner un valor numérico a cierto personaje. Estoy hablando que en la Biblia hay 3 hombres que aparecen aparece 666, pero quiero mencionar algo más sobre el 6 antes de entrar a lo que estaba mencionando. Cuando nosotros analizamos que, por ejemplo, que la profecía de Apocalipsis y que todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis fue dado, y la venida del Señor Jesucristo fue dado bajo el imperio romano, es interesante notar que el Nuevo Testamento primero fue escrito inspirado en el idioma griego. El Nuevo Testamento, perdón. El Antiguo Testamento fue inspirado en el hebreo.
y algunas porciones, algunos capítulos del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo, como algunos capítulos de Daniel, y también tenemos que reconocer que el Señor Jesucristo predicó en arameo, aunque la Biblia jamás, el Antiguo Testamento jamás fue escrito primariamente en arameo, sino que fue escrita en griego. Entonces, ¿por qué estoy yo mencionando todo esto? Porque como estamos analizando el misterio del 6, cuando también hablamos del 6, entonces hablamos del Imperio Romano, pues, bajo el cual fue inspirado el Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento, pero esto es importante, en los números romanos, que Roma hablaba latín, ellos también no tenían números, sino que sus letras eran las que tenían un valor numérico. Lo interesante de esto es que ellos solo tenían 6 letras que tenían un valor numérico. En el hebreo es diferente. En el hebreo todo el alfabeto tiene un valor numérico. En el griego también, pero en el latín solo hay 6 letras que tienen un valor numérico. Se las voy a mencionar por el resultado tan impresionante que dan estas letras. Por ejemplo, la letra que tiene el valor numérico más alto es la D, que es 500, la C vale 100, la L vale 50, la X vale 10, la B vale 5 y la I vale 1. De hecho, nosotros cuando contamos en números romanos si contamos 2 ponemos 2 palitos, si contamos 3 ponemos 3 palitos, si contamos 4 ponemos una B que vale 5 y un palito al lado izquierdo de la B y vale 4, y si ponemos 5 solo ponemos la B, etcétera, ¿verdad? Si nosotros ponemos 10 ponemos una X, si ponemos 50 ponemos una L, si ponemos 100 ponemos una C, y si ponemos 500 ponemos una D. Ahora, cuando sumamos esto, 500 que es de la D, 100 que es de la C, 50 que es de la L, 10 que es de la X, 5 que es de la B y el 1 que es de la I, nos da 666. Es decir, como la profecía. Entonces, esto que estoy mencionando me obliga de nuevo, o me lleva, no tanto que me obliga, sino que es importante que yo lea, entonces, de nuevo, el texto que estamos leyendo, porque sabemos que el anticristo va a tener un sistema marcado por el 6, dice, y ella hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. El sistema de la bestia es un sistema que está marcado por el 6, por el 666. Y el sistema de Roma tenía un valor numérico, sus letras, sus únicas 6 letras. Ellos tenían 6 letras, y la suma de esas 6 letras daba 666. Ahora bien, aquí hay que aclarar algo muy importante para poder entender las escrituras. Muchos eruditos nos han dicho que el anticristo saldrá de Europa porque la profecía y lo que estoy mencionando ahorita es el Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano fue revelado a Nabucodonosor y explicado por Daniel, y después Dios le explicó más detalles a Daniel por las 2 piernas en la estatua que Nabucodonosor vio. Y en esas 2 piernas le explicó Dios a Daniel claramente que estaría en 2 lugares geográficos, una en Roma y otra en Constantinopla. Y así sucedió. La historia nos demuestra que así fue. La historia nos demuestra que la profecía bíblica de la estatua de Nabucodonosor y los demás capítulos 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, no se equivocó Daniel en lo que entendió, y se cumplió. Algunos creen que Daniel escribió eso, o alguien escribió esas profecías, porque los estudiosos de la profecía no cristianos creen que alguien más lo escribió, porque no pueden creer tanta certeza o tanta veracidad en la profecía que dio Daniel. Pero lo que yo quiero recalcar es que entonces nosotros, cuando hablamos de Roma, solo pensamos en Europa. Sin embargo, Roma tuvo 2 lugares geográficos, ya lo dije, uno es Roma y otro Constantinopla. Pero Constantinopla
se convirtió en algún momento en la sede musulmana. Y entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta hoy en la profecía bíblica que cuando Daniel nos habla del anticristo y nos dice de dónde va a salir, nos señala más a Constantinopla, pero eso más adelante lo explicaremos, pero lo menciono para que vayamos quitándonos específicamente el hecho de pensar que todo es Europa o de repente ahora Estados Unidos, sino que también tenemos que empezar a ver con mucha claridad al mundo musulmán. Pero bueno, entonces, y que en este misterio del 666 lo empiezo a introducir, vamos a hablar fuertemente de cómo está relacionado el mundo musulmán con el 666. Pero regresemos entonces de nuevo a lo que estoy diciendo. Como estamos estudiando el misterio del 6, ya hemos dicho en este tema, por ejemplo, que el hombre fue creado en el sexto día, que Dios le estableció 6 días para que el hombre trabajara, que Abraham intercedió seis veces y su intercesión fue imperfecta, que el sexto mandamiento de Moisés es el pecado del asesinato, que la sexta cláusula del Padre nuestro es perdonar nuestros pecados, tiene que ver con el pecado del hombre, que la serpiente tiene 6 nombres en hebreo, que el hombre tiene 6 nombres en la Biblia, 4 en hebreo y 12 en griego, que nosotros vemos que aparecen solamente el primer linaje de una familia después de Adán fue Caín. El primero que se revela a Dios es Caín, y su linaje llega hasta la sexta generación. No pueden llegar en este caso a la séptima, que es la perfección. Y entonces todo eso lo hemos visto en este tema para entender el misterio del 666 y resumir diciendo que entonces el 6 tiene que ver con la imperfección humana, tiene que ver con la rebeldía en Caín, con el engaño en la serpiente, con no alcanzar la perfección espiritual, como los 6 también holocaustos que aparecen en Génesis y nunca logran llegar al séptimo, porque si se llegaría al séptimo entonces habría remisión de los pecados. Es decir, todo lo que tiene que ver con el 6 está relacionado con la imperfección humana, nunca alcanza la perfección. Entonces pareciera que el sistema del anticristo, el mundo lo va a adorar, como nosotros lo leemos en la Biblia, no porque los obliguen, porque en la época en la que estamos viviendo difícilmente podían obligar a alguien, sería una situación de guerras terribles, pero es muy fácil explicar esto. Hoy el mundo se rinde ante la economía. Hoy el hombre, muy pocos hombres no se rinden ante una propuesta de dinero donde les digan que tengan que se cambien de país, aunque tengan que irse a 7,000 millas de distancia y tengan que estar separados de su familia por un año. Si la suma de dinero es muy considerable, es muy cuantiosa, entonces el hombre o la mujer lo hará en este país. Se ve muy claro, madres que están aquí, sus hijos en sus países, padres que están aquí, su esposa y sus hijos en otro lugar, padre y madre que están aquí en Estados Unidos y sus hijos creados por sus abuelas o por alguna tía. ¿Por qué? Porque han adorado el sistema. Entonces nosotros tenemos que entender en el misterio del 666 que es algo que va a alucinar, que va a encantar, que pega fuerte, porque tiene que ver con el hombre, con el engaño, con la rebeldía, contra todos los principios que Dios ha establecido dentro de eso. Así que para nosotros es importante entender cómo el hombre está marcado por el 6, porque vamos a ahondar en el significado de esta profecía y hacia dónde nos está llevando esta profecía. Por eso entonces entendemos, si leemos desde el versículo 13 del capítulo 13 en Apocalipsis, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándolos a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor a la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia, y hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la
la bestia, porque es el número de un hombre y su número es 666. Estaremos estudiando en el próximo tema los 3 hombres que aparecen en la Biblia, que están marcados por el 666. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro programa Voz Profética en labios del pastor Víctor Archila. Si deseas obtener más información sobre este ministerio o quieres obtener una copia de esta enseñanza, visítanos a nuestra página de internet www.ministeriososana.com o a nuestra página de Facebook osanadal@aol.com. Que el Señor te bendiga. La gloria de